Seguimos con nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 35. Se trata de donde Dios bendice a Jacob en Betel. Después Dios le dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel y quédate allí. Y tienes que hacerle allí un altar al Dios verdadero, quien se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense y cámbiense de ropa, pongámonos en camino y subamos a Betel. Allí le haré un altar al Dios verdadero, quien contestó mis súplicas en el día de mi angustia y quien ha estado conmigo a donde quiera que he ido. Así que ellos le dieron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían y los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob lo enterró todo debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquem. Cuando reanudaron su viaje, el terror de Dios se apoderó de las ciudades de los alrededores, de modo que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Tiempo después, Jacob llegó con toda su gente a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Allí construyó un altar y llamó al lugar El Betel, porque cuando estaba huyendo de su hermano, allí se le había dado a conocer el Dios verdadero. Más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada debajo de un roble al pie de la colina donde estaba Betel. Por eso llamó Alon Bacut a este árbol. Mientras Jacob seguía su viaje desde Padán Aram, Dios se le volvió a aparecer y lo bendijo. Entonces Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así que empezó a llamarlo Israel. Dios también le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran grupo de naciones, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, y también se la daré a tus descendientes. Entonces Dios dejó a Jacob y subió del lugar en el que había hablado con él. Y Jacob levantó una columna de piedra en el lugar donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida sobre ella y le echó aceite encima. Jacob siguió llamando Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel. Ahora bien, estando todavía lejos de Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Y cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también tendrás a este hijo. Pero Raquel se estaba muriendo, y justo antes de que la vida se le escapara lo llamó Benoni. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así que murió Raquel y fue enterrada en el camino a Efrat, es decir, Belén. Jacob levantó una columna sobre la tumba de ella. Esta es la columna de la tumba de Raquel hasta el día de hoy. Después Israel se fue de allí y colocó su tienda más allá de la torre de Eder. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró.
Al final Jacob tuvo 12 hijos con Lea. Tuvo a su primogénito Rubén. Dice, al final Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito Rubén y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpá, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob que él tuvo en Padán Aram. Tiempo después, Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac. Llegó a Manré en el área de Quillar Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham y también Isaac habían vivido como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Entonces dio su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, satisfecho tras una larga vida. Sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Mira, esta es la historia de Raquel, donde dice que dio a luz a su hijo Benjamín, pero dice que murió Raquel, dice allí, pero que antes dice que ella en su angustia dice que le puso por nombre Benoni, pero dice que luego Jacob le cambió el nombre y lo llamó Benjamín. Bueno, seguimos aprendiendo más historia, primeramente Dios, en este libro de Génesis, hasta terminarlo. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.